Buenas noches nuevamente. El tema que se ha encargado de revisar es respecto a la hepatitis. A ver, en, en realidad cuando intentamos hablar de hepatitis estamos haciendo referencia a una inflamación del hígado, ¿no? Lo cual puede ser en un grado variable, llegando a presentar situaciones transitorias, así como situaciones extremadamente graves y fulminantes que pueden llevar a un punto ya inclusive hasta de trasplante hepático, ¿no? Eh, en su evolución en el tiempo también existe un cuadro agudo, cuadros de hepatitis que son agudas, hay cuadros de hepatitis que son crónicas. Las hepatitis generalmente uno trae a la cabeza la idea de una hepatitis de origen infeccioso, principalmente viral, ¿no? Donde están los distintos virus de la hepatitis, ¿no? Pero también existen causas no infecciosas. Vamos a intentar hacer una revisión a grandes rasgos de los puntos más importantes respecto a estas etiologías, ¿no? En cuanto a lo que es las manifestaciones clínicas, que sería la parte más específica del curso, en realidad existen ciertos elementos que son presentes en la gran mayoría de los casos. De todos los que ven enlistados ahí, como el dolor abdominal, la fiebre, el síndrome ictérico, donde está la ictericia misma, la coluria, la colia, y los otros síntomas generales, en realidad, lo que prepondera es el dolor abdominal. Sobre todo es el listado de manifestaciones típicas de los cuadros agudos, dado que muchos de los cuadros crónicos no presentan mayor molestia que una dispepsia, tal vez, ¿no? Por ahí una cierta dificultad para el consumo de algún tipo de alimento o si esto disconfort en el momento de la digestión, ¿no? Pero en sí, esa combinación de dolor abdominal con fiebre y con ictericia en un orden variable es digamos, en la parte más clásica, ¿no? Y dentro del síndrome ictérico hay que recordar que existe lo que es la coliuria y lo que es la colia también de manera concomitante. Como ya les he mencionado, el peligro en una hepatitis no es la hepatitis en sí, sino llegar a un nivel de hepatitis más importante que se conoce como ya falla hepática, ¿no? Cuando existe ya alguna alteración en el funcionamiento, ¿no? Hay que recordar que el hígado es un órgano muy importante que participa en múltiples funciones dentro de lo que es el manejo de los distintos componentes de la parte nutricional y de la parte reparativa, recuperativa. Dentro de la parte nutricional tiene mucho que ver con el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas, ¿no? Eh, y contribuye también a la parte digestiva, como vimos anteriormente en el tema de pancreatitis, con lo que es la producción de la bilis también, ¿no? Aparte de eso, tiene mucho que ver en la parte nutricional con el manejo de las vitaminas, ¿no? Con el manejo de algunos iones, como el hierro, el cobre, ¿sí? Y en cuanto a la parte, digamos, en la parte de síntesis, tiene que ver con la síntesis de la albúmina, de las lipoproteínas, la síntesis de factores de coagulación. Dentro de la función de desintoxicación, nuestro sistema del citocromo P450, el sistema enzimático, ayuda al manejo de los famosos xenobióticos, que son todas las sustancias exógenas, sustancias químicas que interactúan, que son producto de la interacción con el entorno, y suelen ingresar al organismo y el hígado simplemente se encarga de su neutralización y eliminación. También en cuanto a lo que son algunos fármacos, ¿no?
Y también tiene que ver con la transformación del amonio en la urea, ¿no? Dentro de esas múltiples funciones está también lo que es el manejo del colesterol y los triglicéridos, ¿sí? Como verán, es un órgano bastante importante que inclusive para lo que es el gasto cardíaco se puede llevar hasta el 10 a 15% del gasto cardíaco en cuanto al volumen sanguíneo para poder llevar a cabo todas esas funciones, ¿no? Al momento de examinar lo clásico, al momento de buscar alguna patología en el hígado, luego de haberle preguntado al paciente respecto al dolor, es ir a palpar, ¿no? A palpar y a percutir. Dentro de lo que es la inspección también inicialmente, es más clásico encontrar en un paciente con algún grado ya de hepatopatía crónica, más que en la aguda, lo que es algunos estigmas, ¿no? Cuando es lo que se llama el abdomen prominente, por la posibilidad de la presencia de citis, la presencia, evidencia de circulación colateral, la presencia de telangiectasias, eh, la sarcopenia, la pérdida de masa muscular en el paciente, la hipertrofia parotidia, las palmas hepáticas, ¿no? Hiperémicas, ¿no? Y la ictericia, pues, ¿no? Que es más clásico que uno busca ver cuando está pensando en alguien que tiene algún problema del hígado, ¿no? En cuanto a la palpación, lo que buscamos siempre es intentar encontrar si existe un hígado aumentado de tamaño, ¿no? Si realmente es inflamación, se puede traducir en un incremento del tamaño, ¿no? El dolor generalmente se produce por la misma cápsula hepática que genera una especie de resistencia a esa expansión y genera el dolor típico a nivel de hipocondrio derecho y algunas veces en epigastrio también, ¿no? Y en cuanto a las técnicas de palpación, existen varias maniobras como la Chauffard, Matthew, Murphy, ¿no? Eh, Siendo la que nosotros usamos generalmente la maniobra de Matthew, ¿no? Que es como ustedes lo ven aquí, con una o dos manos tratando de palpar debajo del reborde costal del lado derecho, ¿no? Habitualmente el hígado no se palpa, ¿sí? Excepto en los niños, en los infantes, donde pudiese haber alguna palpación a 1 máximo 2 centímetros debajo del reborde costal, pero en el adulto clásicamente eso ya no debería ser palpable, ¿no? Junto con esa palpación del hígado se intenta hacer también la palpación del vaso debajo del reborde costal izquierdo, donde tampoco debería ser palpable, y lo anormal cuando existe una hepatomegalia es que se empiece a palpar eh, una prominencia, ¿no? Debajo de ese reborde costal. Eh, lo que es la matidez desplazable para evaluar el tema de citis y lo que es la altura hepática, el famoso span hepático, como ustedes están viendo acá. En cuanto al span hepático, en realidad es una técnica bastante tradicional y que tiene también en realidad debería tomarse en cuenta ciertas particularidades. Es parte de la evaluación al momento de abordar un paciente en el que sospechamos algún grado de inflamación hepática o hepatitis. Es lo clásico, ¿no? Sobre todo en lo agudo, buscando que exista un incremento del spam hepático, un incremento de esa área mate al momento de realizar la percusión. Sin embargo, ese spam hepático que en promedio del adulto, si es que se lograse medir, es de unos 10 centímetros, en realidad debería tomarse en cuenta ciertos detalles, como ustedes pueden ver acá, que esto es algo que ya se revisa hace rato, ¿no? En el mismo Llama se tomaron la molestia de publicarlo desde el año 94. Si ustedes reparan un poco en los puntos de inspección, en realidad el punto de inspección es a nivel de la línea media clavicular, ¿no? A partir del cuarto o quinto espacio intercostal, línea media clavicular, mejor dicho, a nivel de la mamila del lado derecho, es donde clásicamente se plantea el empezar debajo de la mamila derecha se plantea iniciar la percusión, ¿no? Y al momento de realizar la percusión, lamentablemente, como ustedes pueden ver acá, es muy variable, ¿no? Con el hecho de que se trasladen un par de centímetros a nivel medial o a nivel externo, eh,
pues puede variar esa altura, ¿no? Existe también la posibilidad de hacerlo a nivel de la línea media, prácticamente a nivel external, a nivel medial, la línea media del cuerpo también, para ver esas alturas, como ven aquí, puede inclusive tabular, ¿no? Pero existen ciertas cuestiones a tomar en cuenta. Uno, que varía según el sexo, ¿sí? Y varía según el tamaño de la persona, ¿no? E inclusive si uno tomara un plano coronal, un corte lateral, como ven aquí, esa matidez es variable de acuerdo al área de interposición entre lo que es el lóbulo inferior pulmonar y lo que es el hígado. Al momento de percutir, la matidez va a ser clara, pues por encima del cuarto espacio intercostal, ¿no? Para arriba. A partir de ello en adelante puede ser muy variable y la matidez es más franca a nivel del séptimo, octavo y noveno, ¿no? De todas formas, el spam hepático es un elemento clásico, ¿no? Pero el análisis a más detalle que se les plantea aquí es para decir como mensaje que no es, no debería ser por sí solo un elemento fidedigno, ¿no? En cuanto al aumento, a la presencia, al que un borde hepático sea palpable, siempre va a llamar la atención, ¿sí? Cuando se palpe un borde hepático de un adulto, siempre tiene que llamar la atención. No necesariamente puede ser de causa hepática, puede ser una causa extrahepática, pero de todas formas habla de una alteración, ¿no? El spam hepático en sí tiene ciertas particularidades. Es necesario recordar ciertos términos, lo que es la hepatomegalia y la esplenomegalia. Esas sí ya son mediciones que se suelen realizar por imágenes, ¿no? Una hepatomegalia importante en el adulto promedio cuando supera los 15 centímetros, ¿no? Generalmente es una medida ecográfica. Y generalmente se refiere al lóbulo hepático derecho, ¿no? A la altura del lóbulo hepático derecho. Y la esplenomegalia, habitualmente cuando supera los 12 centímetros de longitud en el adulto. Y también es una medida que se tiene que realizar con una ayuda de imágenes, generalmente con la ecografía, ¿no? Aparte de ello, dentro de la evaluación de estos pacientes, está un examen de laboratorio que es el famoso perfil hepático, ¿no? Las pruebas de función hepática, que ante este tipo de entidad clínica, donde hay una presencia de dolor abdominal, fiebre y por ahí algún grado, ¿no?, de ictericia o alguna sospecha, se tiene que solicitar, ¿no? En el perfil hepático existen ciertas pruebas que ustedes ya algo habrán escuchado, como es la aspartato aminotransferasa, el ASAT o TGO, alanina aminotransferasa, ALAT o TGP, ¿no? Las bilirrubinas, la lactato deshidrogenasa, la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamin transpeptidasa, ¿no? Y existe lo que es las proteínas totales y fraccionadas, donde está la albúmina con las globulinas, y la parte de la coagulación. El perfil de coagulación en realidad tiene mucho que ver también con la función hepática y tiene que ver con el perfil hepático. Ante una sospecha de alguna hepatopatía aguda, sobre todo, que no ha sido estudiada previamente, se debería pedir este perfil hepático junto con la parte de coagulación. Cuando uno solicita este tipo de análisis, lo que intenta establecer es si existe algún grado de necrosis, si existe algún grado de colestasis, o si existe algún grado de disfunción o falla en el funcionamiento. La necrosis se puede medir al ver la TGO, la TGP y la DHL, y de paso también las bilirrubinas, porque esto indicaría la alteración de estos, de manera más específica la TGP, ¿sí? Puede indicar algún grado de daño en la integridad de los hepatocitos, ¿no? Y cuando uno aborda una hepatitis, tiene que intentar establecer una inflamación hepática, tiene que ver qué tipo de patrón tiene. Si es un patrón de necrosis, que suele ser lo típico en las hepatitis, ¿no? Si es un patrón de colestasis, que en realidad habla más de la inflamación de los canículos de la vía biliar intrahepática, y también puede estar alterado cuando hay daño en la vía biliar, obstrucción de la vía biliar extrahepática, ¿no? Y al evaluar esto, se presenten algún tipo de hepatitis tóxica, sí, hay hepatitis tóxica que tiene un patrón más de tipo colestásico más que necrótico, ¿no? La parte necrótica es típica de las hepatitis virales, ¿no? La parte colestásica es
más frecuente en algún otro tipo de hepatitis, sobre todo la parte tóxica, ¿no? Y dentro de ese patrones de colistasis va a estar el ver la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamina transpeptidasa y también obviamente las bilirrubinas. Con estos dos grupos de, dos bloques en los cuales se puede dividir el perfil hepático, establecemos, como les menciono, el tipo de patrón de lesión, o patrón de necrosis o patrón de colestasis. Fuera de ello, sea uno o el otro o el patrón mixto, es muy importante lo que está enmarcado acá. Ver si esta alteración del perfil hepático ya se traduce en algo más grave, que es una alteración de la función. ¿Cómo podemos medir la alteración de la función? Una de las funciones importantes es la síntesis, tanto de proteínas como de factores de coagulación. Si esa función se altera, quiere decir que la hepatitis es grave, o ya sea viral, tóxica, lo que fuera, ya sea aguda o crónica. Eso traduce a que la situación es grave, es delicada. Para valorarlo de manera aguda, en un cuadro inicial de días, el tiempo de protrombina es el elemento más sensible para establecer si ya se está presentando un daño en la función. Porque el tiempo de protrombina en 2 o 3 días es esa pérdida, es el tiempo de vida promedio de los factores de coagulación, ¿no? De lo que es el tiempo de protrombina. En cambio, la albúmina sérica es una proteína que puede tener una vida media de hasta 2 semanas y solamente se alteraría de manera significativa en una situación extremadamente de consumo muy alto de manera hiperaguda en 7 días, ¿no? Así que lo habitual es que ustedes vean la albúmina alterada recién pasadas las 2 semanas. Para poder medir un grado de disfunción, un grado de disfunción o de insuficiencia de manera precoz, iríamos a lo que es la alteración del tiempo de protrombina, ¿sí? En cuanto a las bilirrubinas y la ictericia, es necesario recordar, en cuanto a lo que es fisiología, lo que era el ciclo de la bilirrubina, ¿no? Si ustedes recuerdan, en realidad el sistema retículo endotelial tiene que ver con un reciclaje de aquello que en el organismo ya es viejo, ¿no? Y tiene que ser degradado para ser reutilizado, ¿no? También caen dentro de ese rubro lo que son los derivados de la hemoglobina y hemoproteínas, ¿no? Una vez que se produce eso, se va a producir a nivel plasmático la síntesis de la biliverdina. Luego la biliverdina se va a transformar en bilirrubina a través de su reductasa de biliverdina. Y en el hepatocito es donde esa bilirrubina que era transportada junto con la albúmina es separada. Y se produce una glucuronización, una transferación para formar ciertos conjugados, ¿no? En lo que es la bilirrubina ya conjugada, y esta se va a excretar a través de la bilis. En la bilis va a haber una cantidad que va a permanecer a nivel de intestino delgado, ¿no? Como urobilinógeno y pasará al colon para formar la estercobilina, que es lo que da la coloración a las heces, y otra parte de ese urobilinógeno es reabsorbido y finalmente es eliminado a nivel renal, donde está la urobilina y que también le da cierto tono, cierta coloración a la orina, ¿no? Una doble eliminación finalmente de esta bilirrubina. Traemos a colación el tema del ciclo de la bilirrubina para poder hablar de otro de los síntomas, de los signos, perdón, importantes dentro de lo que podría ser una lesión hepática aguda, ¿no? Lesión hepática, inflamación hepática aguda o crónica, lo que es la ictericia. La ictericia es la coloración generalmente amarillenta, ¿no? Que puede agarrar un tono rojizo o anaranjado, puede agarrar un tono más verdoso, un tono amarillento marrón, como ustedes ven ahí, según la evolución, ¿no? La ictericia generalmente es evidenciable cuando el nivel de bilirrubinas supera los 2 miligramos por decilitro, las bilirrubinas totales, ¿no? Esta puede ser de predominio directo o indirecto, es decir, conjugada o no conjugada, según cómo encontremos, ¿no? Cuando hay algún proceso de hemólisis, generalmente es la no conjugada o indirecta.
Cuando hay un problema del hígado o de las vías biliares, ahí se presenta ya generalmente de manera incremento de la bilirrubina directa conjugada, ¿no? Excepto cuando hay una alteración en la captación, como en el caso del síndrome de Gilbert, donde no se llega a conjugar bien, ¿no? Y queda por incapacidad de conjugación del hígado, queda suelta mucha cantidad de bilirrubina, pero de manera indirecta, ¿no? Y el resto, cuando ya, perdón, cuando hay problema de captación y el resto, en realidad hay patrones mixtos y hay patrones ya netamente conjugados, ¿no? Cuando hay problemas para la eliminación a nivel hepático o a nivel extrahepático, ¿no? Según el grado de coloración, podríamos hablar de una ictericia que es flavínica, que es la más amarilla típica, una rubínica con cierto color anaranjado, la verdínica con un tono más verdoso y la melánica, ¿no? En realidad, las dos primeras, sobre todo la primera, la flavínica, es más clásica en los cuadros agudos, ¿no? Siendo la verdínica y la melánica en problemas de mayor tiempo de evolución, donde existe un tiempo de degradación mayor de la bilirrubina que está impregnada en la piel y en las escleras, ¿no? La impregnación más permanente de ella, de la bilirrubina en la piel y en las escleras oculares, es lo que genera un cambio posterior de la coloración. Es un signo importante, ¿no? Es un signo importante. Y el hallazgo de esta ictericia en el adulto tiene que ser estudiado, ¿no? Tiene que ser estudiado. Existen algoritmos que nos permiten llegar a la diferenciación de todo esto, ¿no? Mucho más allá del dolor abdominal o mucho más allá de la fiebre, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un Gilbert o un rotor que tienen problemas congénitos para poder conjugar bien la bilirrubina, puede que sea un hallazgo de laboratorio en un adulto que simplemente nunca se había sacado y de repente se saca un perfil hepático y encuentra un nivel de bilirrubinas elevado, por encima de lo normal, sin tener mayores molestias, ¿no? Sea con o sin molestias, igual puede empezarse un estudio en un paciente con el hallazgo de esta ictericia, ¿no? Lo que se intentaría ver es la evaluación del paciente con un perfil hepático completo, con acá, ¿no? El hepatograma. Partiendo de algo muy sencillo, existen algoritmos un poquito más precisos, no más puntuales, pero de manera sencilla diríamos que intentaríamos ver si esa hiperbilirrubinemia está acompañada también de necrosis o no, ¿no? O sea, con transaminasas altas o con transaminasas normales. Cuando las transaminasas están normales, hay que ver si esa bilirrubina es de predominio directo o indirecto. Se habla de predominio cuando en realidad la parte directa es mayor del 15 o del 20 o del 25%, depende de la bibliografía con que lo consulten, ¿no? Pero lo normal es que la bilirrubina directa no supere el 20% de la bilirrubina total, ¿no? Este algoritmo, por ejemplo, lo hace con 15%. En este caso sería de predominio indirecto, ¿no? Y va a hablarse de un Gilbert, de hemólisis, que hay que buscar otras causas, de eritropoyesis ineficaz o de algún tipo de fármaco, ¿no? Cuando el predominio es directo, en realidad, con que pase el 20% del total, ya habría que pensar en alguna hiperbilirrubemia mínimo mixta, ¿no? Totalmente directa es cuando la indirecta es menor del 15%. Ahí estamos hablando, si es que no hay daño del hepatocito, si no hay necrosis, es un Dubin-Johnson o un rotor, ¿no? Que también tienen que ver con problemas de la conjugación y la excreción de la bilirrubina, ¿no? Y que en sí no suele ser tan serio como los otros problemas de la. El problema es cuando la hiperbilirrubinemia se acompaña de algún grado de necrosis. Eh, Ahí se tiene que ver, por ejemplo, cuando hay mayor predominancia del daño a nivel de transaminasas, o sea, lo que más llama la atención es que son las transaminasas, las elevadas, lo cual habla de hepatitis, hepatólisis, ¿no? Hepatitis clásica. Hay que pensar en cuadros virales o intoxicación o problemas con autoinmunes o con el cobre, ¿no? Con depósitos de cobre. Y luego de hacer estudios, finalmente se puede llegar hasta la biopsia hepática, ¿no? Cuando
en realidad lo que más predomina es la colestasis. Esta alteración de acá sería reafirmada con el patrón colestásico que mencionábamos, es decir, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa, ¿no? Inmediatamente habría que hacer la ecografía, aunque en realidad en las otras es lo más probable que igual se indique la ecografía, para ver si existe una vía biliar dilatada, con lo cual, si es que esto es así, se pensaría en alguna litiasis del colédoco o algún problema en la ampolla de Vater, algún ampuloma o alguna neoplasia, ¿no? A nivel de páncreas. Cuando la vía biliar no presenta esta alteración, entonces igual hay colestasis, pero debe ser a nivel intrahepático, ¿no? Y ahí hay que pensar en ciertas patologías también autoinmunes, también pensar en hepatitis, en colangitis desfloresantes, y también en fármacos, ¿no? Esto es, por ejemplo, un algoritmo a partir de la ictericia. Les reitero que estos puntos de corte de acá, el 15% son variables. Hay algoritmos donde ponen 20% y hay algoritmos donde ponen 25%, ¿no? En realidad el 20% es lo habitual. Más allá de eso, la bilirrubina directa es más del 20% del total ya se puede considerar como anormal, ¿sí? Bueno, esos son los aspectos en cuanto a la parte de evaluación del examen físico, ¿no? En cuanto a la etiología de una hepatitis, lo clásico es, como les mencionaba, pensar en las causas infecciosas, ¿no? En todas las hepatitis están generalmente los virus, donde está A, B, C, D, E, ¿no? Herpes virus también están por ahí metidos, ¿no? Y en la parte no infecciosa algún problema metabólico, algún problema autoinmune o algún problema tóxico inducido por drogas, ¿no? En el cuadro agudo, que es lo que ven acá, en la tabla celeste, también existen hepatopatías crónicas o hepatitis crónicas, perdón. De la parte viral, recordar que B, C y D son los que tienden a generar cronicidad, la autoinmune también, algunas drogas también, y la enfermedad de Wilson, el alfa-1 antitripsina también, y algunas, un buen porcentaje en realidad, puede quedar como una hepatitis criptogénica, es decir, sin poder establecer exactamente la causa. Existen muchas más causas, pero en general las importantes que me pareció mencionarles a ustedes son estas de acá, ¿no? En cuanto a los virus que pudiesen causar hepatitis, ¿no? Sí existen virus que son hepatotropos clásicos, ¿no? Donde están todos los virus de la hepatitis, ¿no? La A, la B, la C, la D y la E, ¿no? Recuerden que en realidad todos estos virus de la A a la E son hepatotropos clásicos. El virus hepatitis B es virus ADN, los otros son ARN. El virus D, el hepatitis D, siempre es coinfectante con el B. El A y el E es la vía fecal oral, ¿no? Y existió en algún momento, deslizaron la presencia, la opción del virus, un virus de hepatitis G, ¿no? Que en realidad, hasta donde yo tengo entendido, no llegó a tener mayor preponderancia, ¿no? Fuera de los hepatotropos clásicos están otros virus que pudiesen causar también hepatitis, ¿no? Como ven, el dengue, ¿sí? El dengue que da daño hepático, ¿no? También existen el citomegalovirus, el Epstein-Barr y toda la familia de herpes virus también, ¿no? La rubiola también, el parvovirus también, sí, hasta el ébola, ¿no? Dentro de las causas virales asociadas a la posibilidad de generar un cuadro de hepatitis, ¿no? Los clásicos son los de la A, B, C, D, E, y como hemos mencionado, la A y la E son las clásicas infecciones por transmisión entérica, y B y C, más la D de IAPA siempre pegado al B, son las hepatitis séricas o de transmisión parenteral. Las hepatitis por virus de hepatitis, hepatotropos, están caracterizados por la presencia de dolor abdominal, fiebre ictericia, que es el cuadro clásico, ¿no? En grados variables, ¿sí? Pueden haber gente que tiene hepatitis B y C bueno, y que nunca se enteraron, ¿no? Por un malestar medio extraño y que duró unas semanas y luego les pasó y ya. Y no es lo clásico que se hagan pruebas de función hepática, ¿no? Pero bueno, lo clásico es esto, ¿no? El dolor abdominal, la fiebre, la ictericia. Aparte de ello, junto con el dolor abdominal puede estar el malestar, la fatiga, la náusea, el vómito, la anorexia.
diarrea inclusive, ¿no? Sobre todo en la parte entérica. En cuanto a la ictericia, es un síndrome ictérico, ¿no? En el síndrome ictérico está la coloración amarillenta, la ictericia de piel, de escleras, lo que es la coluria y también la hipocolia o la colia, ¿no? Puede haber hepatomegalia, en cuadros más avanzados crónicos puede traer también la esplenomegalia. Estas son las características generales de los distintos virus de hepatitis, ¿no? Como les mencionaba, son ARN virus, excepto el de la hepatitis, que es un virus tipo ADN, ¿no? Y como ven aquí, en realidad sus periodos de incubación son bastante variables, ¿no? No son cortos. El periodo de incubación puede ser, como en el caso de la hepatitis, hasta 6 meses, ¿no? 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿no? Y como ven aquí, existen tiempos muy variables. La gravedad también, a grandes rasgos, mencionar que la hepatitis A puede dar cuadros más aparatosos, aparentemente con mucha ictericia, mucho dolor, ¿no? El cuadro clásico de los niños que les da hepatitis por contaminarse al comer junto con otros niños, ¿no? Sin embargo, la mayoría de ellos van a presentar una mortalidad muy baja. Pero en estos entéricos, por ejemplo, el virus de la hepatitis, el virus de la hepatitis E, que es uno de transmisión también fecal oral, puede ser una situación muy grave para las gestantes. Se describe que hay gestantes en lugares donde es endémico que la mortalidad puede llegar hasta el 40% en las embarazadas, ¿no? El A y el E son los que no llegan a la cronicidad, ¿no? Y son de transmisión fecal oral. Muy raras veces se ha descrito transmisión parenteral por hepatitis A. Es más raro, podría existir la posibilidad, pero en realidad es un típico fecal oral, a diferencia de B, C y D, que son los de transmisión parenteral, ¿no? Y estos de transmisión parenteral, B, C y D, son los que pueden llegar a la cronicidad y desencadenar en otro tipo de patologías, como son los carcinomas, como lo es la cirrosis, ¿no? Eh, y bueno, existen ciertos elementos de laboratorio que vamos a intentar revisar, intentando que sea un poco más, más puntual. En cuanto al virus de la hepatitis A, como ustedes pueden ver en la diapositiva, existe un periodo de incubación variable, que puede ser hasta 1 mes y medio. Y luego de ello recién se puede empezar a detectar ya, que pudiese empezarse a detectar ya, inclusive antes de la fase sintomática, la presencia del virus en sangre y en heces, ¿no? Y en la parte sintomática, pues va a empezar el clásico dolor abdominal, fiebre, dolor abdominal, fiebre, y posteriormente se suele presentar la ictericia en un grado variable, ¿no? Y al momento de tomar el perfil hepático, este suele ser alterado en las primeras 2 a 3 semanas. Luego de ello existe ya una convalescencia donde lo que suele demorar es en pasar la dispepsia, la intolerancia abdominal, mucho más allá de que el perfil hepático en cuanto a la necrosis, la TGO-TGP ya suelen normalizarse. Mucho más allá de eso, en realidad puede demorar un poco lo que es el tema de la ictericia, ¿no? Y una vez que se sale de ese periodo, que pueden ser varias semanas, ya queda una memoria inmunológica, la IgM primero, en las primeras semanas que luego cae, como toda infección, lo que queda es la memoria a través del IgG. ¿Qué es lo que habitualmente pasa con una hepatitis A? Que en el 99% de los casos se va a la recuperación, ¿no? Con todo y todo. Pueden haber recidivas, puede haber un grado de colestasis ahí un poco más persistente, pero finalmente hay recuperación. La probabilidad de que sea fulminante, es decir, con un daño severo en la función, es baja, es máximo del 1%, pero igual la gran mayoría puede llegar a recuperación. Solo existe un poco porcentaje que llegan a un daño hepático irreversible tributarios de un trasplante hepático, o si no, pueden llegar a fallecer, ¿no? En cuanto a la hepatitis E, que también es la otra de fecal oral, como la anterior, también tiene mucho que ver con síntomas muy similares, ¿no? Y un promedio de incubación bastante similar, igual de 15 a 60 días, en promedio 40. La mortalidad importante en el embarazo, en la gestante. Si es que una gestante tuviese hepatitis C, sí se describe hasta un 40% en algunas series, ¿no?
Eh, Esta hepatitis C es una hepatitis alimentaria más frecuente en el adulto que en el niño, ¿no? La A es más frecuente en los niños. Y que también tiene su historia y su memoria inmunológica con el dosaje de antígenos contra la hepatitis C, la IgM y la IgG, ¿no? Que queda la IgG con una memoria inmunológica, ¿sí? En cuanto a la hepatitis B es una hepatitis de transmisión sexual, parenteral o perinatal, ¿no? Esa hepatitis B tiene una evolución muy distinta en ciertos aspectos con respecto a las fecales orales, la A y la E, ¿no? Por ejemplo, en el periodo de incubación, ¿no? El periodo de incubación pueden ser de 2 a 4 meses en el periodo de incubación, ¿no? E inclusive se habla de una hepatitis aguda cuando el periodo es menor a 6 meses, ¿no? Estamos hablando de un agudo que sale del concepto de agudo clásico que nosotros pudiésemos tener en mente, ¿no? Igual, el porcentaje de resolución suele ser alto, suele ser un 90%, pero dentro de lo que queda, un 10 a 11% puede ir al grado crónico de estos agudos, un 1% puede ser cuadros fulminantes, ¿no? En la infección crónica hay ciertos caminos que se pueden dar, digamos, como tres opciones. Por suerte, la mayoría de hepatitis B que hacen infección crónica quedan como portadores inactivos donde simplemente el virus se queda viviendo con ellos, pero que no genera mayor deterioro en el hígado, ¿no? Sin embargo, existe un porcentaje del 10%, digamos, de los 10 que quedaron así, 7 quedan como portadores inactivos. 2 a 3 van a ser cirrosis y de esos 2 a 3, algunos de ellos, al menos puede que hasta uno llegue a ser un hepatocarcinoma, ¿no? De cada 100, por decirlo así, ¿no? De cada 100. Y esta patología es la que conlleva a que hayan investigaciones en cuanto a su tratamiento en pacientes que son hepatitis B crónicos infectados persistentes, ¿no? Hay que recordar que dentro de esa transmisión por fluidos, por sangre, existen ciertas concentraciones variables, ¿no? Por ejemplo, esta concentración de virus hepatitis B va a ser mucho más alta a nivel de sangre, de suero, del exudado de las heridas. Un poco menor a nivel de fluidos a nivel vaginal, del semen o de la saliva, y un poco más baja aún en lo que es el sudor, la orina, las heces, las lágrimas e inclusive la leche materna. De ahí que existe todo un tema para lo que es la lactancia materna en los pacientes, en las madres con hepatitis B, ¿no? Que hay todo un protocolo que tienen que seguir, ¿no? En cuanto a la hepatitis B, recordar ciertas particularidades de su estructura, ¿no? Existe una membrana donde existen ciertas proteínas, membrana a nivel de la superficie, ¿no? Las proteínas, ¿qué es el antígeno ese? El antígeno de superficie, que en realidad tiene una proteína larga, una proteína mediana y una más pequeña, pero todos en sí son las de la membrana, una especie de membrana en la superficie, ¿no? Dentro de ella está el core, y ese es lo que le genera el famoso antígeno del anticore. También, y dentro del core está el ADN. Dentro de la estructura del core, aparte de la proteína clásica que lo compone al core, existe una proteína, un antígeno que es el antígeno E, ¿no? Y esa es toda la estructura del virus de la hepatitis E. En cuanto a la presentación como agudo y crónico, como les mencionaba, hablamos de agudo cuando son 6 meses. Más allá de los 6 meses y en años es la presentación infección o hepatitis crónica que pueden presentar algunos pacientes, ¿no? Los síntomas son, luego de un periodo de incubación que ya hemos mencionado que puede ser hasta 4 meses, ¿no? Y al momento de evaluar al paciente, puede haber una alteración del perfil hepático o no, no tan marcada, puede haber ictericia o no, de manera tan marcada, no necesariamente, e inclusive lo de la fiebre es muy variable. El dosaje de ciertos antígenos es el que permite establecer en qué situación estamos, ¿no? La presencia de un antígeno de superficie o del antígeno E puede hacer pensar en un cuadro agudo, ¿no? Reciente junto con un IgM. Luego de ello,
ya quedan los anticuerpos, ¿no? Ya no los dosajes de antígenos y ya no el anticuerpo IgM, sino ya el anticuerpo contra la proteína E o el antígeno E, el anticuerpo contra el core y el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y eso es lo que se hace en el screening para las hepatitis crónicas, ¿no? Se suele establecer la presencia, se suele pedir el antígeno E, el anticuerpo contra el antígeno E, el anticuerpo contra el core, ¿no? Y bueno, y el antígeno en superficie que puede permanecer de manera persistente cuando la infección eh, no se resolvió, ¿no? Esa es la diferencia en la línea anaranjada como en acá, entre un agudo, donde un antígeno en superficie pues simplemente ya cae, porque ya el virus ya no está, versus un crónico donde el virus se queda con el paciente y el antígeno en superficie se mantiene, ¿no? Se mantiene como positivo en las serologías que se le toman, ¿no? Existe cierta interpretación básica mínima a recordar en base al antígeno de superficie, el anticuerpo contra el core y el anticuerpo contra el antígeno de superficie, ¿no? En base a eso uno intentaría establecer ciertas definiciones, ¿no? Eh, Cuando existen los tres de manera negativa, pues simplemente no hay mayor problema y hay que pensar en otra causa de hepatitis que no es la hepatitis B. Cuando existen anticuerpos contra el antígeno de superficie es la inmunidad que ha quedado, ¿no? Una inmunidad porque te dio hepatitis a posteriori o porque, bueno, recibiste algún tipo de vacunación, ¿no? Cuando existe el anticuerpo contra el core y no existe el antígeno no existen los otros dos, esa es la infección pasada que fue resuelta o simplemente es un falso positivo. Genera mucha duda y habría que hacer un dosaje del DNA viral para realmente ver de qué se trata, ¿no? Cuando existe esto de acá. Cuando existen los anticuerpos contra el antígeno en superficie o contra el core, pero el antígeno en superficie ya no está, eso es una infección pasada que fue resuelta, ¿no? Y cuando existe el antígeno en superficie de manera persistente junto a alguno de los anticuerpos, ¿no? Pueden estar los tres, inclusive, ¿no? La presencia del antígeno en superficie de manera persistente habla de una hepatitis crónica, ¿no? Y ahí hay que ver nuevamente, buscarle si es que existe el DNA del virus para ver por ahí si va a ser un portador, simplemente un portador sin infección, o la presencia de ADN indicaría que realmente existe una tasa de replicación importante y es una hepatitis. No solamente es ser portador, sino es una hepatitis crónica y que son esos los que pudiesen llegar a degenerar en una cirrosis o un hepatocarcinoma. Algunas menciones respecto a la hepatitis D o delta, y es que nunca está sola y se da en dos situaciones, como coinfección o como sobreinfección. La coinfección quiere decir que junto con la B se da la hepatitis D al mismo tiempo y ese antígeno de la D dentro de todo puede ayudar a la respuesta inmune y conducir a la eliminación de ambos, ¿no? Lamentablemente, en el momento de dar un cuadro agudo, hay que sobrevivir a la hepatitis fulminante para que luego eso ya se genere la inactivación. Es muy probable que se presente esta hepatitis fulminante cuando exista la coinfección, ¿no? Y lo que es la sobreinfección es en aquellos que ya tenían hepatitis B y puede haber una reaparición de síntomas tipo hepatitis, y luego de eso, lo que sucedió es que aparte de la B, meses o años después le cayó la D, el hepatitis D, y luego ya se quedan ambos dentro del organismo del paciente. Lamentablemente eso puede acelerar el daño crónico y la cirrosis hepática, ¿no? La hepatitis C. La hepatitis C también tiene un periodo de incubación inclusive mucho más largo, ¿no? Ya no 2 a 4 meses como era la B, pueden ser hasta 6 meses. Y el curso por ahí se mencionan cosas similares en la hepatitis B, ¿no? Cuando existe una infección aguda, dijimos en la hepatitis B que el 90% podía llegar a resolverse y bueno, y quedaba ahí nomás, ¿no? En la hepatitis C, no, más bien el mayor porcentaje tiende a la infección crónica, ¿no?
que genera un acompañamiento de infección y no necesariamente puede llevar a la cirrosis, sí es verdad, pero la mayoría van a un grado crónico, una infección, digamos, sin mayor alteración, ¿no? ¿Qué es lo que ven acá, no? En la parte aguda es esto, sí, simplemente el RNA, el ARN del virus, los síntomas durante algunos meses y luego ya la TGO, la TGP se normaliza. En cambio, en la hepatitis crónica, la TGP por momentos sube, por momentos se inflama el hígado y por momentos el ARN vuelve a aparecer. El ARN que indica que está replicándose aún, que hay un virus por ahí de replicación, con periodos de ausencia o mini ventanas por aquí, ¿no? Periodos tipo ventana donde no chapamos al virus, pero que sigue ahí, ¿no? Esa es la cronicidad. Esa cronicidad de acá, mientras esto se mantenga en rangos variables, está generando daño y va a llevar a la cirrosis, ¿no? Cuando esta persistencia de ARN no conlleva alteración en las pruebas de función hepática, hablaríamos de estabilidad. Y lamentablemente lo de la cirrosis va a ser una progresión lenta, sí, de 10 a 20 años desde que se inició la infección hasta que llega a un estado ya de cirrosis en situación terminal, y un 25% de estos pacientes pueden llegar a tener un hepatocarcinoma y necesidad de trasplante hepático, ¿no? Si empezáramos la cuenta de una infección aguda de 100 pacientes, de esos 100 pacientes, 15 van a ir a un daño significativo, ¿no? Y ese daño significativo va a ser cirrosis o mucho peor aún lo que es el hepatocarcinoma. De esos 100 pacientes que empezaron, 4 podrían llegar a ser a un hepatocarcinoma y 11 podrían llegar a lo que es una cirrosis con su historia natural de la enfermedad, ¿no? La interpretación también hay que tomar en cuenta ciertas cosas cuando queremos hacer un screening. Ya les mencioné lo del periodo de ventana, ojo con ese periodo de ventana. En los primeros días, por ejemplo, son hasta 11 semanas de periodo de ventana desde que ya la persona se infectó. Y lamentablemente en el caso de B y C, sobre todo en el C, no es que no existen esos síntomas, ¿no? Tal vez febrícula, ¿no? Tal vez una fiebre media extraña, pero no es una fiebre severa en la gran mayoría de casos, ¿no? Como hemos visto, la mayoría van a la parte crónica, la mayoría no hace tanto el problema de ictericia, fiebre abdominal, ¿no? Y puede que no se le logre detectar, ¿sí? Porque existe un periodo de ventana hasta que se logran presentar los anticuerpos, lo que habitualmente se dosa, ¿no? Es poco frecuente y en realidad difícilmente alguien del saque le va a pedir a un paciente el ARN viral, un dosaje del ARN viral. Lo que solemos pedir nosotros son los anticuerpos, ¿no? Y bueno, entonces, lo que se dosa serían anticuerpos contra el virus de la hepatitis C o el ARN del virus de la hepatitis C, ¿no? Cuando no está ninguno de los dos, simplemente no hay infección. Cuando ya no hay el ARN, pero hay anticuerpos, hay una buena inmunidad, y luego una infección resuelta. Cuando aún hay ARN y no hay anticuerpos, puede tratarse de una infección aguda o puede tratarse de una infección crónica y una infección en una etapa temprana, ¿no? Cuando solo está el ARN, ¿no? Cuando están ambos, en realidad sí es una hepatitis C, ¿no? Depende del tiempo en el cual lo hagas, puede ser que esté en la fase aguda, en la fase crónica, pero la presencia de ambos es una infección persistente, si es que en los dosajes posteriores sigue apareciendo, ¿no? Eso es en cuanto a las hepatitis. Otra etiología que ustedes pueden estudiar es lo que es la famosa hepatitis autoinmune, que también es un cuadro de inflamación hepática, también podría darse hasta falla hepática importante, ¿no? En el cual existe un componente autoinmune con distintos anticuerpos que genera la presencia de esta hepatitis. ¿Qué se requiere? Se requiere cierto puntaje, un score, por ejemplo, este score de acá, ¿no? Donde se dosan anticuerpos como el antinuclear, el antimúsculo liso, el anticuerpo contra el antígeno microsomal hígado-riñón, el antígeno soluble del hígado y el antígeno hepatopancreático, ¿no? Son varios tipos de anticuerpos que se pudiesen dosar. Con algunos de ellos ya se puede ir haciendo el diagnóstico. Por ejemplo, con tan solo dosar el ANA, puede ser 1 o 2 puntos. De acá se escoge solo uno de estos, no son todos, no son sumativos.
Y se puede establecer eso junto con la presencia de inmunoglobulina G incrementada, junto con una biopsia que puede llegar a ser compatible o típica, y que se descarte que no haya hepatitis viral, ¿no? Cuando uno aplica este score y tiene 6 puntos solamente, es una hepatitis autoinmune probable, y mayor de 6 puntos, es decir, 7 a 8, lo máximo son 8, ¿no? Eso ya es definitivo. Aparte de ello, existen otras etiologías de hepatitis, por ejemplo, la que es inducida por fármaco, por medicamentos. Existe un daño, una disfunción, una alteración hepática que puede ser de corta duración, como ven aquí, 3 a 30 días, moderada, de 30 a 90 días, o más larga, más de 90 días. Se puede dar patrón tipo colestásico, patrón hepatocelular o de necrosis, ¿no? O similar al autoinmune, una esteatosis también se puede dar, ¿no? En fin, puede haber una falla hepática aguda inclusive. El más clásico de todos estos medicamentos es el paracetamol, ¿no? El acetaminofén, que en realidad da un escenario bastante crítico y severo en agudo. Y generalmente es cuando se utilizan dosis tóxicas. No suele darse el problema en las dosis habituales, ¿no? Es el que tiene incluido hasta protocolos que, como vamos a mencionar, pueden llevar hasta el trasplante del paciente. Aparte de ello, está el amoxiclavulámico, la isoniazida, la piracinamida, la rifampicina, el Bactrim, nitrofurantoína, anticonvulsivantes también, ¿no? Aparte de los antibióticos, los anticonvulsivantes como el ácido valproico, carbamazepina y fenitoína. Entre analgésicos, el paracetamol y el diclofenaco, algunos esteroides e inclusive hasta el té verde, ¿no? Como ven ahí, hay distintos patrones de daño que pueden dar estas drogas. Y el término con el que se señalan y se buscan es el DILI, ¿no? Drug-Induced Liver Injury, la injuria inducida por drogas. Para poder establecer esto, en realidad es un camino un poquito más engorroso, donde los protocolos indican que hay que establecer, según el grado de daño en el perfil hepático, la causalidad, ¿no? Primero se establece una constante que se le llama R, ¿no? Se piensa que hay una medicación, hay un perfil hepático alterado, se piensa que hay una medicación en la que está asociada, y al momento de calcular qué tan alterado está el perfil hepático, se calcula una especie de R, donde la TGP y la fosfatasa alcalina son lo importante. La TGP, qué tan por encima está del valor normal, y se saca un indexado también sobre la fosfatasa alcalina, que tan por encima está del valor máximo normal, ¿no? Según ese índice puede salir mayor de 5, entre 2 y 5 o menor de 2, ¿no? Cuando es mayor de 5 hay daño hepatocelular, ¿no? Y cuando es menor de 2 es colestásico, y entre 2 y 5 es el mixto. Esto es aplicable más para el tema del DILI, ¿sí? Y lo que buscan es, pues, en el protocolo, es primero que no sea por otra cosa, ¿no? Ver si es por virus, si es autoinmune, si es por un trastorno metabólico, ¿no? Lo que fuera. Inclusive llega hasta la biopsia hepática, ¿no? En el patrón hepatocelular, en el patrón colestásico, en su ecografía, su colangioresonancia, su tomografía, para ver si no existe una colestasis extrahepática, ¿no? Ver si es cirrosis biliar primaria, etc. Y finalmente igual biopsia, ¿no? En el patrón mixto, en realidad, hacen una mezcla de todo esto de ambos, y se hace un screening muy, muy tedioso que finalmente entra a un juicio clínico, y si luego del consenso final, descartando que hay una tabla de descarte de otras etiologías que no son DILI, haciendo descarte final, si llega a la conclusión que es el fármaco, recién se lo atribuyen al fármaco, ¿no? Y esto es todo un tema en realidad engorroso, eh, muy protocolizado, ¿no? Pero que bueno, lo hacen necesario porque es algo de peso decir o denominarle un fármaco que tiene relación con el daño hepático importante, ¿no? En fin, aparte de los fármacos clásicos, también existe algo que se denomina como GILI, que es un concepto por ahí que ya se está intentando mencionar un poco más, que es el Hair Induced Liver Injury, ¿no? Que es el inducido por productos herbalarios, ¿no? Desde la sábila, ¿sí? De la aloe vera, el té verde, la famosa cáscara sagrada, el noni, ¿no? Por ahí la valeriana, ¿no?
Hasta los productos Herbalife están acá metidos. Este es de una revista latinoamericana. ¿Por qué? Porque sí se describen que estos productos naturales también pueden tener sustancias hepatotóxicas, principalmente denominadas antraquinonas, ¿sí? Y alantoína también existe por ahí. Generalmente también son antraquinonas. Inclusive, hay que recordar aquí que ese es lo que dice el viejo precepto, ¿no? O sea, la diferencia entre un medicamento y un tóxico es simplemente es la dosis, ¿no? O sea, lamentablemente, no sé, por ejemplo, el concepto típico de que la sábila es bueno, a ver, por ejemplo, para la gastritis, ¿no? O sea, podría serlo, que realmente sí lo debe ser, ¿no? Y sí lo es, pero eso no implica que el consumo de este producto, por más natural que sea, se tenga que hacer de manera excesiva, ¿no? Y ese es lo que clásicamente se conoce en farmacología, ¿no? La diferencia entre un tóxico y un fármaco terapéutico es la dosis, ¿no? Eso es lo que genera la diferencia entre uno y otro. Y como ven aquí, pueden dar patrones de lesión tipo hepatitis aguda, con necrosis, con colestasis, ¿no? Con insuficiencia hepática, hígado graso a largo plazo, con el famoso té verde, por ejemplo, ¿no? Cirrosis, ¿sí? Hepatitis aguda, en los productos Herbalife, hepatitis aguda, colestasis y hepática aguda, ¿no? Esto es lo que se describe en esta fuente bibliográfica, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta al momento de evaluar una hepatitis, una alteración de la función hepática, ¿no? Algún otro concepto que sí quisiera mencionarles en la clase es lo que se llama la falla hepática aguda. Existe denominación como falla hepática aguda, como falla hepática fulminante, que en realidad son conceptos muy similares. Como se dan cuenta acá, son denominaciones no nuevas, ¿no? Y en qué momento una hepatitis, sea de la etiología que sea, se convierte en falla hepática. La falla hepática es cuando existe una alteración de la función. Y en agudo, como ya les mencioné, eso se hace evaluando el perfil de coagulación. Dentro del perfil de coagulación, el tiempo de hipertrombina con su INR. Cuando el TP está por encima de 15 o el INR está por encima de 1.5, o según un laboratorio de referencia, su actividad es menor del 50%, esa hepatitis ya dejó de ser solamente hepatitis y ya se le debe denominar falla hepática aguda, ¿no? El concepto clásico de falla hepática aguda fulminante era cuando, aparte de la alteración de la coagulación, se presentaba la encefalopatía, ¿sí? Que en realidad en la clasificación de Grady es similar, en realidad, la falla hepática aguda como hiperaguda, aguda, subaguda, ¿no? Como lo que ven acá, una falla hepática hiperaguda cuando, igual, ya se presentaba, aparte de la coagulación, encefalopatía, y era hiperaguda cuando se da solo en 7 días, aguda de 8 a 28 días y subaguda más de 28 días, ¿no? Y podría haber hipertensión intracraneana, sobre todo en la hiperaguda y aguda, ¿no? Y la coagulopatía, por más que sea escandalosamente grave en la hiperaguda, pues en realidad en la hiperaguda se planteaba un pronóstico menos feo, menos severo que en la aguda y la subaguda, ¿no? Se establecieron estos criterios desde los 90 en ausencia de enfermedad hepática crónica, ¿no? Y que implicaba, como les mencionaba, que se presente una alteración de la conciencia y que sea de una duración menor de 26 semanas, ¿no? En esa falla hepática también se utilizó el término fulminante para hablar de algo muy similar y con una clasificación, donde planteaban lo fulminante igual como falla hepática o insuficiencia hepática o hepatitis fulminante, cuando prolongaba el TP, que hemos mencionado acá, con más de 15 o NR más de 0.5, y también la presencia de encefalopatía. Cuando se hablaba de insuficiencia o falla hepática aguda, se hablaba de hiperaguda, aguda y subaguda. Cuando se hablaba de falla hepática fulminante, se hablaba de agudo, menor 8 semanas, y subagudo entre 8 y 26 semanas, que en realidad suelen ser entidades muy similares con denominaciones distintas, ¿no? El peor escenario que se puede presentar es que esa falla hepática, ya sea en hiperagudo o en agudo, pueda llegar a un daño muy severo, con criterios de catalogarlo ya de irreversible, ¿no? Donde se valora con ciertas funciones. Por ejemplo,
viendo el grado de acidemia y viendo la severidad de la alteración de la coagulación. Y que hace que un paciente pueda ser tributario de trasplante, ¿no? En agudo existe esto de acá, que son los criterios del King College, y digamos que en subagudo o en crónico se aplica un score que es el score de MEL, Model of End-Stage Liver Disease, que actualmente es el MEL sodio, porque aparte del MEL clásico, donde incluía la creatinina, la bilirrubina y el INR, ahora también se incluye el sodio, ¿no? En cuanto a lo agudo, a partir de los cuadros que en un momento se presentaban de intoxicación severa por paracetamol, por acetaminofén, también se planteó poder hacer un estudio en los que tenían falla hepática aguda muy grave, debido a otras cosas que no sea el acetaminofén, inclusive las hepatitis virales. Se definía, como ven acá, principalmente con un INR ya marcadamente prolongado, ¿no? O sea, cualquiera de los dos, sea una acidosis persistente o un INR mayor de 7.7 con disfunción hepática o encefalopatía grados marcados 3 o 4, lo que planteaba es que simplemente esta persona ya no tiene hígado, ¿no? O sea, el hígado es un órgano en el cual los hepatocitos tienen una cualidad muy importante, que es la capacidad regenerativa, ¿no? Si ustedes habrán escuchado, cuando a un paciente por un absceso hepático, por un trauma, un accidente, le tienen que sacar un pedazo de hígado, pues lo descrito es que luego de unos meses, inclusive en semanas, el pedazo de hígado que quedó puede empezar a hacer regeneración y recuperar un buen porcentaje de masa de hepatocitos, ¿no? Lamentablemente puede darse el escenario de acá, en que el daño no sea por la pérdida en número, porque te sacan un pedazo de hígado, sino por la pérdida de la función, ¿no? Y esa pérdida de la función, con estos puntos de corte, hace presumir que el daño es total, ¿sí? Y sobre todo con INR en este nivel, con un pH acidótico persistente, una creatinina por los famosos síndromes hepatorrenales que se pueden presentar y la encefalopatía. Y esto lo que hace, que son criterios también clásicos que ustedes van a escuchar, son criterios del King College, es decirle, este paciente tiene que ir, si es que se tomó demasiado paracetamol o se intentó suicidar con paracetamol, pues lo único que lo va a salvar es el trasplante, ¿no? Y en los que no es por paracetamol, por otras causas, tienen cosas similares, ¿no? Principalmente el INR, ¿no? Que sea más de 7.7. O, si no es eso, puede ser un INR 3 de los siguientes: INR más de 3.85, bilirrubina mayor de 17, mayor de 10 años, menor de 40 años, una causa no conocida, y puede ser tóxicos, hepatitis, ¿no? Y el intervalo encefalopatía mayor de 7 días, ¿no? O sea, lo que son agudos, ¿sí? Eso es en el cuadro agudo subagudo. En la parte crónica se ha generado este score, hay otros aparte pero uno de los más conocidos y que ustedes pueden ir escuchando en sus clases en los siguientes años, en la facultad es el score de MEL, actualmente el score MEL sodio, ¿no? Que al momento de crear lo que hacen es una función matemática, en el cual hacen función logarítmica del valor de creatinina, logarítmica de la bilirrubina y del INR, ¿no? Y al final se saca un puntaje y según el puntaje se ve la probabilidad de muerte en los siguientes 3 meses, ¿no? Con una probabilidad de muerte muy bajita, el paciente aún no está para trasplante; con una posibilidad de muerte muy alta, ya no le sirve el trasplante; y en los grados intermedios es donde empiezan a poner a los pacientes en lista, ¿no? En lista para ver qué tan adelante o qué tan atrás en la lista de trasplante los vamos a ubicar, ¿no? Mientras se da ese traslape hacia el trasplante, por suerte se ha logrado crear algo que es la diálisis hepática, que es una máquina de hemodiálisis parecida a la que le ponen al paciente con falla renal terminal, ¿no? En las clínicas acá en Piura, en los hospitales, pero que aplica para aquellos pacientes que tienen daño hepático. Puede ser en agudo, puede ser en crónico, pero que tienen un daño hepático importante, ¿no? Y lo que hacen es una diálisis clásica junto a otros procesos. Dentro de los procesos principales está el proceso de absorción con D y el proceso de féresis, ¿no? El proceso de absorción, el proceso de féresis es cuando el plasma lo limpian y sacan y rescatan ese plasma rescatan la albúmina de ese plasma. Sin embargo, en el proceso de féresis, el metabolito que está unido a la albúmina permanece unido a la albúmina, ¿no? Lo que está disuelto en plasma sí lo logras depurar.
un cuadro tóxico, por ejemplo, ¿no? En cambio, en el proceso de absorción se logra liberar a la albúmina, más allá de la féresis, se logra liberar a la albúmina a través de una membrana absortiva, un filtro absortivo con D, y logras que esa albúmina sea nuevamente funcionante. Y también es una parte importante del proceso de apoyo a la falla hepática, dado que muchos de los tóxicos o metabolitos tóxicos se unen a la albúmina fuertemente, ¿no? Y al poder generar este proceso de absorción, simplemente es una albúmina libre y nuevamente funcionante. Existe un sistema, el más clásico, hay SPA, el EMPAI y el más clásico que es el Prometheus, ¿no? Que sí existe, en Perú hay, en Lima hay esto, ¿no? En algunos centros de diálisis existe, y que es un medio de apoyo para poder manejar cuando ya estamos en una falla hepática, ya no solamente el fulminante, sino extremadamente grave y terminal que requiere hasta el trasplante hepático. Un intermedio a esto o de apoyo puede llegar a ser esta diálisis hepática con las propiedades físico-químicas que se han descrito, que no es una máquina fuera del otro mundo y que si se cuenta en Perú, generalmente en Lima, en algunos centros de diálisis, ¿no? Y eso sería todo respecto al tema de lo que es la hepatitis, de los que yo les puedo conversar. Eh, Dentro de cultura general, el día, entre ayer y hoy día, se le ha otorgado el premio de medicina, el premio Nobel de Medicina al doctor Julius y al doctor Pataputian, ¿no? ¿Qué han hecho de interesante? Ellos han descubierto lo que son los canales neuronales encargados de la recepción del estímulo de frío, calor y de la presión, ¿sí? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque esto es lo que nosotros mencionamos, sobre todo lo que ha hecho Patapoutian en cuanto a los canales encargados de la transmisión del tacto y la propiocepción. Son los famosos canales regulados por presión, los piezo 1 y piezo 2, que son los que yo les mencionaba cuando hablábamos en la clase de los conceptos fisiopatológicos actuales de pancreatitis, ¿no? Donde la presión ductal del ácido pancreático activaba los canales piezo 1. Pues bueno, resulta que estos dos sujetos, que ya vienen estudiando este tema hace más de 10 años, finalmente les han otorgado el premio Nobel de Fisiología o de Medicina, como se denomina, de este año, ¿no? Y bueno, espero que con todo lo que se les haya mencionado les sirva, les sea de utilidad al momento de abordar pacientes con sospecha de hepatopatía. Principalmente en lo agudo, pero también que pueda aplicar en lo crónico. La idea era, con estos conceptos, poder darles esquemas generales de lo que tienen que examinar y de lo que tienen que pedir y de qué manera lo tienen que estudiar para poder definir en qué escenario se encuentra, en la parte viral o no viral, respecto a lo que son las hepatitis, ¿no? Generalmente en lo agudo, pero también aplicada en lo crónico, ¿sí? Muy bien, eso sería todo, gracias. No sé si tienen alguna pregunta, por favor.